buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Aquí estamos muy felices de recibirlos, como siempre. Hoy compartiendo, como siempre, de la palabra de Dios y en este espacio tan amado y tan especial. Hoy, 18 de julio, año 2021. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Si estás viendo esto en vivo, te damos la bienvenida. Y si estás viendo esto grabado, también te queremos bendecir y darte la bienvenida a este espacio. Sabemos que Dios tiene algo especial para tu vida, para que puedas estar recibiendo una palabra viva, algo que nos da esperanza y mucho ánimo al compartir las Escrituras y saber de que nosotros somos simplemente mensajeros y sembradores de una palabra de vida y que Dios va a bendecirte, va a estar trayendo una palabra especial para tu corazón, para tu familia, para tu matrimonio, para que puedas dejar un legado a tus hijos en el impacto que Dios haga con su palabra en tu vida. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos puedes escribir como siempre en el chat que tenemos aquí en vivo, poder traernos tus comentarios, tu bendición. Si tenés una necesidad también, estamos para bendecirte y ser una posibilidad en tu vida. Así que gracias por participar y ser parte de este tiempo que es tan especial. Bueno, hoy trayendo una temática que sabemos que Dios va a estar hablándonos a todos, ¿sí? Y creo que sin duda aquello que el Señor tiene para cada corazón va a ser de gran impacto. Y queremos también invitarte a que dispongas tu corazón. Hay algo muy importante respecto a la palabra de Dios y cómo actúa, dice las Escrituras, en los creyentes. Esta palabra de vida, esto que compartimos, dice que actúa en los creyentes. Hay un salmo que dice que la ley de Jehová es perfecta, su palabra es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto que decimos con disponer el corazón? Justamente que su palabra es tan poderosa, es tan grande, pero hasta que no disponemos el corazón en sencillez, hasta que no creemos que esta palabra es para mi vida, hasta que no le doy el lugar a Dios en el centro de mi corazón, entonces esa palabra tan perfecta no va a tener resultados en mi vida. En la medida que disponga mi corazón, va a convertir el alma, va a traer transformación a tu vida, a tu casa, a tus pensamientos, a tu entorno. En ese momento, como dice la Escritura, convierte el alma, cambia las vidas de aquellos que están dispuestos a dejar orgullos, a dejar corazones duros, el ego detrás. Bueno, es un proceso en el cual estamos constantemente. Y Dios nos ama tanto y Él conoce nuestra condición. Por eso estamos aquí, porque en ese saber Dios que somos polvo, que no somos perfectos, que tenemos errores, bueno, hay un Dios que nos ama y nos da la posibilidad día tras día de volver a comenzar. Y hoy es el día en que podés volver a comenzar en algún área de tu vida que habías bajado los brazos, en algún área de tu vida en el cual tal vez dijiste, ya no pruebo más. Bueno, Dios te dará nuevas fuerzas, te dará sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. Y esto que traemos también tiene que ver con el primer versículo, el disparador de esta mañana, de este espacio de Iglesia en Casa, en el cual tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que son buenas en sí mismas, pero no todas las cosas buenas son aquellas en las cuales tenemos que hacer. O sea, podríamos hacer muchas obras de bien. El tema es qué es lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo. Y para eso es necesario sabiduría, es necesario ir en oración al Señor, pedirle, tener esa relación que Él nos vaya mostrando qué hacer y qué no hacer. Y hay un registro justamente en el libro de Timoteo, en el cual encontramos allí al apóstol Pablo, que está escribiendo por revelación de Jesucristo y trae justamente esta palabra tan pero tan poderosa. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en este punto, en esta palabra, una enseñanza para nuestras vidas. Vamos a leerlo juntos allí en 1 Timoteo, el versículo disparador que tenemos en esta mañana, para traer juntos lo que el Señor tiene para con nosotros en esta mañana. Dice, en el libro de Timoteo encontramos que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay algo que nos llama la palabra de Dios a decir que hay que pelear una buena batalla. Y ahí podemos también leer lo que no dice, ¿no? Y está diciendo que hay otras batallas también que no son buenas, que podemos estar peleando. Que a veces en la vida nos podemos meter en cosas que no son parte de la buena batalla. Por eso es tan importante entender que el punto en la vida a veces no es tanto hacer por hacer, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en este lugar es donde tenemos que ir irremediablemente a Dios. Los hombres, los predicadores, las personas que comparten, pueden traernos principios de vida, pueden traerte principios muy poderosos para aplicar en cualquier área. Pero es tan importante que vayas al Señor en este tiempo para comprender cuáles son tus batallas, y yo que vaya al Señor para comprender cuáles son mis batallas en este tiempo. Somos un cuerpo, dice la Escritura, que somos el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que saber cuáles son las batallas que debemos pelear cada uno. El Señor puso dones en ti, puso talentos, y te dio un llamamiento especial. Por eso, en este libro de Timoteo, esta carta de este joven que quería servir a Dios, encontramos un consejo muy importante para nosotros, que es comprender en la vida que la fuerza que tenemos, que los días, que los minutos que tenemos de vida, debemos emplearlos en pelear la buena batalla de la fe. Tengamos cuidado de no subirnos a cualquier ring que se aparece por nuestra vida, de no ponernos los guantes y empezar a pelear por cualquier cosa. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Te alentamos a que en este tiempo donde estamos viviendo un mundo tan convulsionado y donde hay muchas cosas por hacer, pero no todas las cosas por hacer las tenés que hacer vos, las tengo que hacer yo. Cada uno tiene su batalla que pelear, tiene su llamamiento, su propósito, su lugar en el cuerpo. Es importante que aprovechemos, como dice acá, echando mano de la vida eterna, poniendo la mirada en lo que está por venir, pero entendiendo que el Señor nos puso en este lugar para sembrar, justamente, sembrar para vida eterna. Y que los días, los meses, los años que nos quedan de vida, podamos emplearlo en aquellas cosas que Él quiere para cada uno. Qué triste que sería llegar al fin de nuestros días y mirar hacia atrás y decir, peleé muchas batallas, pero no eran las correctas, no eran las buenas. Que a partir de hoy podamos, realmente que podamos ir por aquello que el Señor tiene para con nosotros. Tal vez estás peleando muchas batallas, tal vez hay cosas que pasan en la vida y rápidamente estamos luchando y luchando. Yo te invito a que puedas pedirle al Señor sabiduría en aquello que hoy tenés que hacer, que mañana tenés que hacer. Y eso no te lo puede decir el pastor, tu líder o las personas de influencia en tu congregación, sino solamente el Señor. Y esta es la oportunidad para que vayamos a Él, para que reforcemos, para que fortalezcamos nuestra amistad, nuestra relación con el Señor. Separados de Él, nada, pero nada podemos hacer. Así que esta palabra te la extiendo de todo corazón y también oro por tu vida, así como te pido que ores por la mía, para que cada uno pueda pelear su batalla, aquello que fue llamado a hacer. Somos únicos a los ojos del Señor y también cada uno está en este lugar con un propósito especial de parte de Dios. Y por esa misma razón quiero compartirte algo que pasó en el libro de Hechos. La iglesia de Hechos es nuestra referencia en muchos aspectos. Yo diría por las humanidades y por ese amor y esa pasión que ellos reflejó las Escrituras acerca de ellos y nos trae a nosotros algo muy importante. Y algo que te invito a que hagamos juntos como iglesia es apoyarnos unos a otros en oración. En medio de las batallas, el libro de Hechos nos enseña que, aunque a veces no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo pelear algunas cosas, nos ponemos a orar unos por otros, nos ponemos a bendecirnos, a pelear por la liberación de aquel otro que tal vez no sé cómo ayudarlo, pero hay algo que la Escritura dice claramente. Cuando no sepas qué hacer, cuando querés ayudar al otro y tal vez está lejos, tal vez por la pandemia, por las distancias, lo quiero ayudar, bueno,
Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, nos dice algo muy, muy claro, pero a la vez súper poderoso para que podamos emplear en este tiempo. Dice que así que Pedro, este hombre que tanto nos enseña de su humanidad, pero también de su fe, estaba en la cárcel, ¿sí? Él estaba en lo profundo de la cárcel, había estado predicando, hablando de Cristo, y lo ponen preso. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia en ese momento nos enseña algo muy valioso. Hoy tal vez quieras abrazar a muchas personas que hace mucho no ves. Hoy tal vez quieras llegarte hasta la casa, tomar un mate, un café, charlar, estar al lado de otros. Tal vez anheles hacer cosas que antes podíamos hacer más fácilmente, pero tal vez las circunstancias, las distancias y las cosas de la vida hace que no puedas. Pero hay algo que sí podemos hacer, y algo que es súper poderoso, que nos trae el libro de Hechos, y es justamente orar por el otro. Un acto de amor tan grande de presentarte delante de Dios para orar por aquel hermano, aquel matrimonio, aquella casa, el trabajo del otro, la salud de una persona necesitada. Bueno, Hechos en el capítulo 12 nos muestra que Pedro estaba en la cárcel, y la iglesia seguramente estaban con algunos pensamientos, es decir, ¿qué va a pasar con Pedro? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y dijeron, momento, vamos a orar, y orar sin cesar, orar sin descansar, que constantemente su corazón, sus pensamientos iban a Dios para pedirle por la liberación de Pedro. De más está decir que Dios liberó a este hombre, que este hombre siguió predicando, siguió compartiendo de Jesucristo y la salvación a miles de personas. Y en parte entendemos y vemos que el poder de la oración, así como pasó con Pedro, está pasando con nuestras vidas, está pasando con nuestras familias. Y aunque tal vez desde tu mirada, a veces muy pequeña, nuestra mirada, creemos que no podemos hacer nada por otro que está sufriendo lejos, sí podés hacer, podés orar por él, podés bendecirlo, podés clamar a Dios por la vida de esa persona, y el mismo poder, la mano poderosa de Dios va a estar llegando hasta donde nosotros a veces no podemos o no sabemos cómo, pero esa oración poderosa puede mucho. Te invito a que tomemos un momento para orar unos por otros. ¿Qué te parece? Que en este momento de Iglesia en Casa hagamos como la iglesia de Hechos, orar sin cesar por el otro, por aquel que está pasando necesidades, aquel que está sufriendo enfermedades, aquel que necesita que las puertas se abran. Así como con Pedro, vamos a orar juntos como iglesia, descansando en el poder de Dios. Acompáñame a orar juntos y darle gracias a Dios que tenemos esta herramienta espiritual tan poderosa que cambia vidas, que cambia los destinos, que abre puertas en lo espiritual. Gracias, Dios, por poder orar unos por otros, por el regalo que nos has dado de tener estas herramientas poderosas, de valorar lo que nos has dejado, poder comprender que la oración es poderosa, que nosotros en este tiempo podemos orar por aquel que está lejos, aquel que está encarcelado en sus cautividades mentales, aquel que está pasando por enfermedades, aquellos que están con problemas de trabajo, aquellos matrimonios, aquellas familias que están en dificultad. Oramos sin cesar, como esta iglesia en el libro de Hechos. Hoy nosotros oramos con gozo porque esa misma oración está llegando a tu presencia y tu mano poderosa se extiende, tu bendición y tu gracia llega a cada vida. Dios, gracias por lo que están en este momento orando junto conmigo, por aquellos que están acompañando y viendo este video. Los bendecimos, oramos por ellos, y la mano poderosa de Dios que se mueve en favor de tus hijos, Padre, lo sabemos, confiamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos y por orar por nuestras vidas. Lo necesitamos. Así como este ejemplo nos marca, el amor en movimiento es la oración de los hermanos unos por otros. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en el temazo del día de hoy, adictos al control. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Muy bien, bueno, continuamos con Iglesia en Casa. Aquí estamos en este día, hoy 18 de julio, ya 2021. Muy bendecidos por este espacio y dándote gracias por permitirnos entrar en tu casa, en tu celu, en tu compu, donde estés mirando. Gracias por acompañarnos. Estamos en tiempos de preparación para nuevos contextos como iglesia y muy bendecido todo lo que viene, preparando primeramente nuestros corazones y bueno, todo el contexto para este nuevo tiempo de presencialidad y agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha permitido crecer y compartir en este espacio, que seguirá en otro formato, como decimos, y de otras maneras, pero por supuesto seguiremos sembrando las Escrituras, la palabra de Dios, sembrando vida, sembrando esperanza a través de los diferentes medios, de los cuales hemos aprendido mucho. Ha sido un gran desafío, pero a la vez también en esta mañana sabemos que Dios está trabajando. Y esto que queda registrado, que queda grabado, que estás viendo tal vez en vivo o en diferido, Dios va a seguir trabajando en los corazones que le buscan. Y eso es nuestro gozo de que nada, pero absolutamente nada es en vano. Y Dios hace que el poquito que hagamos, poquito esfuerzo, lo poco Dios multiplica en miles de bendiciones todo lo que hacemos. Así que muy expectantes, gracias por tu oración, por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por todas las familias, que podamos seguir adelante con la sabiduría del Señor. Bueno, hoy en este tema que nos llama Adictos al Control. Bueno, ¿cómo encarar este tema? ¿O a qué nos referimos? Vamos a ir viendo en las Escrituras un poco acerca de esto. Es una palabra fuerte la palabra adicto, y uno relaciona la adicción, puntualmente la relaciona a personas que están cautivas, sobre todo, digamos, la palabra adicción a ciertas drogas, pero la adicción en sí misma tiene que ver con una conducta que hace que la persona, por un lado, crea que puede controlar justamente eso, ¿sí? Los adictos dicen, no lo declaran, que tienen un problema de, por ejemplo, drogas, y creen que pueden controlarlo. El adicto tiene una costumbre de consumir algo, por ejemplo, decíamos en el caso de las drogas, y van necesitando de más para satisfacer su deseo, ¿no? Es como que hoy es uno, mañana es dos, pasado es tres. Puede ser adicción al alcohol, a cigarrillo, a un montón de cosas. En este caso, la palabra adictos la relacionamos con justamente la palabra control. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control? Bueno, algo que los seres humanos en general solemos querer más y más. Cuando vivimos nuestras vidas alejados de Dios, creemos o queremos tener las cosas controladas de tal manera que todo responda a nuestro mandato, a nuestros planes, y el gran peligro es creer que nosotros podemos justamente controlar todas las cosas. Algunas cosas que vamos a estar viendo el desarrollo de esta mañana, algunas cosas sí se pueden controlar, pero son muy pocas. Vamos a leer algo que la palabra de Dios nos dice al respecto en el libro de Santiago capítulo 4. Allí encontramos, para comenzar, algo que nos advierte la palabra de Dios. Dice, vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Gente que estaba haciendo planes, ¿sí? Que estaba tejiendo planes para su vida. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Acá encontramos este pasaje que nos habla de personas que estaban proyectando su vida y no tiene... El punto de esto no tiene que ver con que hacer planes a futuro está mal, hacer planes para mañana, para lo que va a ser este año. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es personas que con su soberbia dejaban afuera a Dios y querían controlar todas las cosas sin Dios. Lo que termina diciendo Santiago en el último registro que leíamos es:
que la gente estaba jactando en su soberbia. Creía que fuera de Dios podía plantear toda su vida, como si pudiesen digitar, siendo dioses, ¿no? Digitando la vida, haremos esto, lo otro, y tiene que ver con la actitud del corazón. No tanto si está bien o mal planear las cosas de la vida, pero dice, si Dios quiere, dentro de la voluntad de Dios, hagamos lo que Dios quiere. Y ahí es donde planteamos esto del control y de aquellas cosas que tal vez alguna vez has querido controlar. Te queremos hacer esta pregunta, creo que estamos todos dentro del mismo barco, de estas actitudes que a veces tenemos y nos encontramos en lugares donde Dios realmente no quiere. La pregunta es, ¿cuántas veces quisimos o aún queremos tener todo bajo nuestro control? Como si fuera ese control que usamos para ver la tele, para cambiar los canales, subir el volumen. En esa figura muchas veces queremos nuestras vidas y todo lo que nos rodea, las personas, las circunstancias, el mundo entero, intentar que esté bajo nuestro control. Bueno, esta pregunta por un lado, nos interpela, nos desnuda, nos pone frente a una situación de humanidad. Los seres humanos tendemos a querer controlar las cosas. Y esto que decíamos, la adicción es aquello que vos querés más y más. Y creemos que no tenemos límites en nuestra aparente capacidad de controlar las cosas. Como decíamos, tenemos nuestros controles para cambiar los canales de televisión, subir el volumen, controles para manejar desde un mouse una computadora, un equipo de música. A veces creemos que ciertas cosas en la vida también las podemos controlar. Y es un gran peligro creer que esto es así, porque entramos en espacios donde dejamos fuera a Dios. Así como estos hombres de Santiago, que se jactaban en sus soberbias y dejando fuera a Dios, planeaban su vida. Y la escritura que dice, guarda porque tu vida es neblina. Hoy estás y mañana no, en este tiempo de vida. Y estarás cara a cara frente a Dios. Que cada día podamos vivir la vida no queriendo controlarlo todo, siendo dioses, sino en el lugar donde Dios nos quiere. Y vamos a ir viendo en este desarrollo de esta mañana cómo podemos ir a un lugar de paz en el corazón, un lugar donde podamos estar en este mundo con tantas adversidades, con tantas situaciones incontrolables, pero confiados en el corazón. Bueno, Dios nos va a mostrar hoy en las Escrituras, vamos a ir recorriendo y viendo cómo Dios quiere que enfrentemos las cosas. Quiero compartirte una historia que es hermosa, esta historia, corta, pero que nos va a describir un poco esto que decimos y lo que hoy llamamos adictos al control, cómo esta historia nos puede enseñar un poquito acerca de cómo vemos la vida y de aquellas cosas en las cuales sí tenemos que tomar cuidado de nuestras cosas. Vamos a leer esta historia que dice que había un joven recién llegado a un pueblo y le pregunta a un anciano que estaba con su nieto en la puerta de aquel poblado. Llega este joven y le pregunta, dice, ¿cómo es la gente que vive aquí? Y el anciano le respondió con otra pregunta y le dice, ¿cómo es la gente del lugar de donde vienes? Muy egoísta, le dice este joven, envidiosa y vengativa. Entonces el Señor le dice, pues esa misma gente encontrarás aquí. Más tarde, dice esta historia, sigue que llega otro joven a la puerta del pueblo y encuentra también al viejito con su nieto ahí parado en la puerta y le hace la misma pregunta que el anterior. ¿Cómo es la gente de aquí? Entonces el anciano le hizo la misma consulta. ¿Cómo es la gente del lugar de donde vienes? Y este joven le dice, confiable, amable, justa y con mucho amor para los demás. Entonces el anciano le contesta, esa misma gente es la que encontrarás aquí. La historia termina con el nieto que estaba con este hombre mayor allí en la puerta y le pregunta entonces y le dice, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el anciano le contestó, cada uno de nosotros solo puede ver desde lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra
nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Y aquel que encuentra amigos allá, podrá encontrar amigos acá. Porque la actitud y tus convicciones son lo único en la vida sobre lo cual podrás tener control absoluto. Y ahí, en esta historia que hemos compartido, y tal vez la conocés, lo que traemos en este día es la posibilidad de que podamos encontrar nuevas cosas, no por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa en nuestros corazones, por nuestra actitud que cambie, por nuestras convicciones y porque podamos pensar en aquellas cosas buenas. Tal vez sea tiempo de querer querer controlar a la gente, dejar de querer controlar las circunstancias y empezar a tomar cuidado de nuestros corazones, tomar cuidado de nuestras actitudes para empezar a ver, como decía el joven, gente justa, gente amable, gente con potencial, ¿no? Y esta historia nos llama la atención a decir, podemos nosotros ver la vida en un lugar diferente. Ahora, cuidado cuando a veces, cuando hay viento, salimos a la calle, estos días por aquí que hay mucho viento, ese viento, la Biblia nos habla muchas veces de los vientos, y hay figuras de los vientos, tiene que ver con una figura de que el viento es incontrolable y muy poco podemos hacer frente a ello. Bueno, la vida tiene vientos, tiene cosas que a veces creemos que las podemos controlar, salimos con el paraguas y se nos da vuelta, no podemos, sencillamente no podemos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vamos a ver, desde la palabra de Dios, preguntarnos juntos, ¿qué hago cuando no puedo controlar a otra persona, por ejemplo? ¿Qué hago cuando no puedo controlar lo que pasa en mi país? La pregunta, ¿podés controlar lo que pasa en todo tu país? ¿Qué hago cuando no puedo controlar la dirección que lleva la cultura? Las cosas que están pasando, las conversaciones, las cosas que pasan en medios. ¿Qué hago cuando no puedo controlar cómo mi esposa o mi esposo actúa o reacciona ante las cosas? Cuando las opiniones de los demás. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, esta es la pregunta que planteamos en esta mañana y queremos ir a la palabra de Dios y queremos ir viendo principios de vida que nos ayuden a salir de esta adicción al control, que toda adicción es mala. Todo aquello que sea adicción tiene que ver con extremos, con cosas que no están bien, y esta adicción te puede llevar a lugares donde queriendo controlar las cosas dejes fuera a Dios de tu vida. Queriendo controlar todas las cosas, dejemos de tener a Jesús como Señor y querramos ser nosotros los señores de la vida y todas las cosas. Hay un versículo en un salmo que nos va a ayudar, nos va a traer palabra para poder sumar y edificar una mirada que nos ayude en este punto. Salmo 37, versículo 7 al 9, nos dice, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí, en este registro, encontramos varios puntos que nos pueden ayudar en esto, que es salir de esta adicción al control, a querer controlar a las personas, querer controlar las circunstancias, querer controlar el país, querer controlar el mundo. Y podemos llegar, como dice acá, cuando en este salmo, esta palabra sabia que trae las Escrituras, aquellos que estaban mirando a los que hacían maldades, pero aparentemente iban prosperando. Entonces Dios trae esta palabra, este registro del Salmo, que nos enseña también a nosotros, es decir, tened cuidado, esperad en Dios que tarde o temprano para vos, pero en el tiempo justo para Dios, la justicia llega. Guarda con la ira, guarda con el enojo, no hagas vos lo malo, porque Dios va a traer su justicia en el tiempo correcto. Y ahí
nos puede ayudar esta palabra también para comprender quién es el que hace justicia. A veces queremos salir nosotros a hacer justicia por todas las cosas del mundo, cuando esta actitud de guardar silencio y esperar en Él no tiene que ver tampoco con una actitud completamente pasiva de no hacer nada, sino de esperar en nuestro corazón, la actitud del corazón para poder obrar no desde el enojo, no obrar desde la ira, desde la malicia, sino haciendo lo bueno. No pagar mal por mal, sino entender que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces, un punto muy importante cuando a veces queremos hacer justicia por nuestras propias manos, cuando queremos controlar todas las cosas, cuidado, que a veces vamos y creemos que podemos hacerlo desde la ira, desde el enojo, haciendo lo malo. Cuidado, porque la justicia de Dios va a llegar y seamos pacientes y esperemos en Él, que es un proceso en el que todos estamos, y te invito a que en este proceso de salir adelante de la adicción al control podamos esperar en Él. Guardar silencio ante Dios. ¡Wow! Gran principio en esta mañana para ir avanzando en este punto. ¿Cuántas veces por querer controlar las cosas, las circunstancias, las personas, a veces hablamos y no guardamos silencio? Esperamos en Dios que nos dé la mejor palabra. Una palabra de perdón, una palabra de esperanza, una palabra de reconciliación. Tal vez sea tiempo de tomarnos unos 10 segundos, unos 20, unos 30, lo que te haga falta, pero esperar en Dios, que Dios te dé la respuesta. Muchas veces salimos desde nosotros, sale nuestra ira, sale nuestro enojo. Bueno, somos humanos, Dios nos ama y nos va a seguir amando, pero es tiempo de leer la Biblia y ponerla en práctica. Y acá dice, guarda silencio, no salgas a querer controlar las cosas desde la ira, desde el enojo, porque te va a ir mal, tené cuidado. Entonces, primer punto, guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No tiene que ver, como repito, con no hacer nada, porque Dios nos va a mandar a hacer, a hablar, pero cuidado con salir desde nuestro ser, de nuestro ego, y sale nuestro enojo, sale la ira, y muchas veces nos ha pasado, y seguramente si miramos para atrás en la vida, quisimos controlar una situación, una persona, y nos fue mal. Te comparto esto, mira, las personas ocupamos mucho tiempo, pasa, mucha energía, intentando, y esto lo pongo en letras más grandes para que es un intento, porque no nos sale, ¿no? Intentando controlar a los demás, no se puede. Queremos controlar lo que piensan, haciendo lo imposible muchas veces para que piensen como nosotros. O muchas veces hacemos cosas, decimos algo intentando controlar lo que el otro va a pensar de nosotros. Sería como el efecto especial. No se puede. No nos damos cuenta que toda esta energía cae en saco roto. Hay muchas cosas en la vida que son como el viento. Sencillamente no las podemos controlar. No se pueden controlar. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago, Dios? Porque yo a veces me desespero para, controlar lo que el otro piense. Miren, no se puede. Estamos abocados a gastar energía y todo nuestro día, nuestro tiempo es en querer controlar las cosas que Dios no nos pide que controlemos. Y estamos a veces perdiendo la vida y los talentos que Dios nos da en batallas que son equivocadas, como hoy compartíamos al principio. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿qué hago? Bueno, hoy leíamos el Salmo recién que decía, guarda silencio, espera en Dios, cuidado con querer salir a pelear la batalla desde el enojo, desde la ira, desde el ego, el orgullo, porque nos va a ir muy mal. Otro registro que encontramos en esta pregunta que hacemos, ¿cómo hago para salir de esta adicción a querer controlar todas las cosas, querer controlar lo que la gente converse, lo que la gente piense, lo que pasa en el mundo? Bueno, esperemos en Dios, guardemos silencio, vayamos a Él. Y aquí encontramos dos registros, Mateo 6 y Mateo 10. Leamos estos versículos que también nos van a ayudar a comprender dónde depositar la confianza, en quién depositar nuestra confianza. Dice Mateo 6, versículo 8, leamos juntos que dice, no os hagáis
pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Antes que pidamos, Dios ya lo sabe, Dios sabe todas las cosas. En Mateo 10, 29 y 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La clave que encontramos aquí es entregarle a Él todas las cosas. Él ya sabe todo, Él nos conoce nuestras necesidades. Entender esto. Hay alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos, y ese es Dios. Antes que oremos, Él ya sabe la necesidad. Nuestros cabellos todos contados, valemos mucho para Dios. Valemos mucho para Dios. Entonces, esto que traemos de esta adicción al control, a querer controlar las cosas, se resuelve esperando en un Dios. Sabiendo que Dios sabe cuáles son mis necesidades. A veces esta necesidad de controlar aquellas cosas que no nos corresponden nos hacen dejar de confiar en Dios, dejar de buscar su voluntad y buscar los tiempos de Él para mi vida. Y este punto es muy importante, es asentar primeramente en confiar en un Dios que, como dice, antes de que yo ore, Él ya sabe mi necesidad, de que mis cabellos están contados, que Dios tiene cuidado de lo más pequeño y lo más insignificante para muchos. Para Dios es importante. Tu vida y mi vida son importantes para Dios. Y esto nos tiene que sacar un espacio de reacción constante en querer controlar todas las cosas y empezar a confiar en un Dios grande y poderoso que sabe la cantidad de cabellos que tenemos, que sabe los detalles más profundos y aquellas cosas que están guardadas en lo íntimo de tu corazón, ese Dios lo sabe. Entonces, son aquellos principios que nos llevan a dejar de confiar en nuestro brazo, nuestra experiencia o en nuestros impulsos y empezar a confiar en un Dios todopoderoso. Ahora, qué importante es comprender que hay cosas que no se pueden controlar, pero hay cosas que sí, como hoy leíamos en la historia. Esta historia donde el fin de esta historia decía, aquello que puedes controlar es tu actitud y tus convicciones. Bueno, hay una serie de cosas que queremos traerte en esta mañana, las cuales sí, creemos que sí se pueden controlar. Cosas que tienen que ver con cada uno de nosotros. Estas cosas que creemos que tenemos que trabajar y hacernos cargo de aquello que sí se puede controlar. Y no tiene que ver con el vecino, con mi hermano, con mis primos, con el pastor, no, tiene que ver conmigo. Y ahí es donde podemos trabajar, donde tenemos la potestad y la Biblia nos dice también y nos habla de aquellas cosas que podemos pensar, que podemos elegir, que podemos hacer, que podemos tomarle el control, decidir día a día y tomar acción. Por ejemplo, cosas que sí podemos controlar. Por ejemplo, lo que pensamos. Las Escrituras nos hablan dice, pensá en lo bueno, pensá en lo justo, pensá en lo amable. Sí, podés controlar lo que pensás. Podemos día a día elegir, tomar el control, decir, yo voy a tomar un pensamiento diferente, no voy a dejar de pensar mal de todo el mundo, voy a empezar a nutrirme de las Escrituras, a pensar desde la misericordia, pensar desde la empatía, desde ponerme en los zapatos del otro. Puedo elegir, o puedo cederle el control de esto al mundo, a la corriente del mundo, a lo que todos piensan, a pensar desde el enojo, de la ira, como decíamos. Pero eso sí lo puedo controlar. Puedo controlar lo que voy a hacer. Me levanto mañana temprano para orar. Me levanto a la tarde, voy a hacer esta cosa. Lo que puedo hacer, sí, las consecuencias, bueno, son cosas que van a venir después. Pero puedo elegir, por ejemplo, lo que vamos a decir. Puedes elegirlo, podés decidir aquello que vas a decir. Y también importante, ¿cómo lo vamos a decir? No podemos decir y excusarnos, bueno, me salió así. Podemos elegirlo. Y esto podemos abrir nuestra boca y decir, te pido disculpas, o podemos decir, me equivoqué, o podemos decir, vamos a intentarlo de nuevo y decirlo en amor, o no,
Pero eso sí podemos controlarlo. Y hay que hacernos cargo de aquellas cosas que están dentro de lo que Dios nos dio para poder obrar y para poder sembrar en la vida. Podemos elegir cuáles van a ser nuestras convicciones o la actitud que vamos a tener frente a la vida. ¿Qué actitud vamos a tener frente a un fracaso? Tal vez no podemos controlar si hacemos algo y nos sale bien o nos sale mal, pero ¿qué actitud vas a tomar? ¿El gozo lo vas a seguir teniendo o no? Bueno, dice la Escritura que podemos tener gozo frente a que no nos vaya bien en el trabajo. Podemos tener alegría de vivir porque nuestra alegría está en Dios y no en las circunstancias. Podemos vivir en el logro, a pesar de que el resultado no haya sido bueno, creer que ya lo logramos y vivir desde un lugar de agradecimiento, aunque no tengamos nada, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sobre esas cosas sí podemos tener control y sí es bueno hacernos cargo. Pero hay muchas cosas que a veces creemos que tenemos el control absoluto, ¿no? Y poder empezar a descansar en Dios es un proceso, no es algo mágico de la noche a la mañana, porque venimos con una actitud muchas veces de esta adicción al control y empezar a descansar en Dios, tener una actitud y un corazón en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, Jesús, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor en una oración que marca nuestras vidas y nos enseña mucho esta oración de Jesús aquí en Marcos 14:36, que dice, Jesús orando con todo el corazón y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, le decía. Jesús estaba diciendo, Padre, yo no quiero pasar esto, pero, dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Un gran pasaje, un gran pasaje. El gran ejemplo de Jesús, descansando en las manos de Dios. Jesús sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿sí? Ahora le pide a Dios, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que iba a pasar sufrimiento, dolor, todo para poder redimir, porque estaba escrito todo lo que iba a pasar. Y él le dice, Padre, que yo realmente no quiero esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Esta oración, este corazón es un corazón que está descansando en las manos de Dios. Y ahí es donde entra estos principios de las Escrituras para ayudarnos a salir de la adicción al control, a querer controlar las cosas, las circunstancias, la gente, el mundo. Cuando Jesús dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, él estaba descansando en él, estaba transfiriendo sus cargas, su pesar. Esta oración tan sentida nos enseña también que en momentos donde a veces queremos salir a cogotar al otro, a hacer justicia por nuestras propias manos, a querer controlar las cosas, tal vez sea hora de decir, momento, voy a orar y decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez haya que orar varias veces, porque en este pasaje encontramos algo muy particular. Jesús dice que fue a orar una vez y más tarde volvió otra vez y luego volvió otra vez, porque seguramente él en su corazón estaba turbado, estaba ansioso, y la oración, encargándose, descansando en Dios, hacía que, como dice la Escritura, Dios envió ángeles para fortalecerles. Se salió fortalecido y dijo, bueno, Padre, si es tu voluntad y hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Cuán importante es comprender que Jesús mismo tuvo esta situación de querer a veces controlar las cosas, cambiar el curso de las circunstancias, de la voluntad de Dios, porque su humanidad, su vista, sus sentidos estaban afectando sus convicciones. Pero fue más fuerte su convicción que su emoción. Fue más fuerte lo que él podía controlar, que es qué actitud tengo frente a la vida. ¿Voy a Dios o salgo corriendo? ¿Voy a Dios o me escondo? ¿Voy a Dios o desaparezco? Bueno, muchas veces nuestro ego es más fuerte. Es tiempo
de reconocer cuando estamos frente a las Escrituras y hablan de nosotros, de que nos pasa, porque de esa manera Dios empieza a sanar los corazones. Dios empieza desde el aceptar, desde el arrepentimiento de uno puede ser sanado, uno puede ser ministrado y tiene el espacio para cambiar de vida. Si este es tu caso, como el mío, bueno, gloria a Dios, porque Dios está esperando que haya corazones que se arrepientan, que reconozcan, pero sobre todo que reconozcan no tanto el pecado, sino que con Dios hay nuevas oportunidades, que Dios es un Dios de perdón y misericordia. Y eso es lo que nos permite estar aquí compartiendo y gozosos de que a través de la sangre de Jesucristo, de la entrega del Señor, podemos ser lavados de cualquier cosa, podemos ser perdonados y nuestras vidas pueden cambiar en el momento que decidimos rendirnos a los pies de Cristo. Así que no es para escandalizarnos, no es para pensar que no hay vuelta atrás en nada en nuestras vidas, sino que hoy puede ser un punto de inflexión cuando reconocemos que en Cristo Jesús nuestras vidas pueden cambiar. Y es el ejemplo, lo que él oraba diciendo que no sea mi voluntad, que sea la tuya, Padre. Bueno, tal vez es un punto muy pero muy importante. Es tiempo de descansar en las manos de Dios. ¿Y qué significa? Vamos a leer juntos qué significa descansar en las manos de Dios. Por ejemplo, significa seguir la dirección de Dios aun cuando no sabes dónde te llevará. Decir, bueno, Dios, vamos por ahí, no sé dónde vamos a ir, pero yo te sigo. Descansar en las manos de Dios significa esperar el tiempo de Dios, pero sin saber cuándo se va a cumplir. Muchas veces decimos, bueno, Dios, yo espero, pero ¿cuándo? Y estamos sembrando y estamos haciendo cosas, pero ¿cuándo, Dios? Bueno, eso es descansar. Descansar es lo que pasa en tu corazón. Es la actitud que tenemos mientras esperamos en Dios. Es esperar el milagro sin saber cómo lo va a proveer Dios. A veces queremos saber todo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Dios lo va a hacer. Y es eso. Es descansar. Descansar en las manos de Dios. Es creer y confiar en su propósito aún sin entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Las Escrituras nos hablan de esta confianza que debemos tener para salir de la adicción al control y empezar a vivir una vida de descanso en las manos de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos, dice acá, que es muy importante esto de saber, es poder tener la experiencia, ¿sí? Ese es el punto. No simplemente haber leído la Escritura, sino sabemos, dice acá, y esto es muy importante, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiar sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí es donde podemos ir saliendo de este espacio que nos pasa a todos, nos sucede porque venimos de una cultura y un mundo donde el hombre en general, el ser humano, tiende a querer controlar las cosas y a extenderse más allá de sus límites. Y a través del orgullo, de la jactancia, de la soberbia, empieza a dejar fuera a Dios, creyendo que puede controlar todas las cosas que le rodean. Bueno, aquí dice algo muy importante, saber que a veces estamos en circunstancias difíciles, momentos que no sabemos qué pasa, pero entender que todas las cosas van a ayudar a bien, que Dios va a trabajar para enderezar veredas, para cambiar el curso de las situaciones y no salir nosotros disparando, creyendo que con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, podemos resolver todas las cosas. ¿Qué quiere Dios que hagas? Y es muy importante. ¿Qué quiere Dios que hagas en aquellas cosas en las cuales no tienes ningún control? Y esta pregunta que nos planteamos, ¿no? Bueno, Dios, ¿qué querés que haga con aquellas cosas que no tenemos nosotros ningún control? Decíamos, hay cosas que sí, que tienen que ver con tu actitud, con lo que vas a creer, con lo que vas a hablar, cómo lo vas a decir. Pero lo que te excede a vos, lo que está fuera de tus límites, ¿qué quiere Dios que hagamos? Cuando uno quiere controlar todas las situaciones y las personas que nos rodean, nos ponemos impacientes, nos ponemos ansiosos, nos enojamos, vamos desde la ira,
En cambio, cuando descansamos en Dios, sentimos paz, porque ya no depende de nosotros, sino de nuestro Padre. Es descansar, como hacía Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Estaba turbado, estaba mal. Dice la Escritura que salían, sudaba como gotas de sangre. Estaba muy angustiado. ¿Y qué hizo? Fue a orar para descansar en Dios, para dejarle ese peso a Dios. Y obviamente que él tuvo que poner de sí, Jesús no se quedó sentado a ver cómo Dios hacía la obra, porque él tenía que poner su cuerpo y su vida, pero lo hizo descansando en Dios. Jesús la pasó muy mal, él entregó su vida, él fue lastimado, él fue herido, molido, dice la Escritura, pero lo hizo descansando en Dios. Lo pudo hacer con gozo, y ese punto parece un poco difícil de entender, pero ahí es donde vamos. Estamos en un mundo que nos hace correr y nos hace hacer muchas cosas, pero podemos hacerlo descansando en Dios. Podemos hacerlo con gozo cuando entendemos que estamos descansando en Él, pidiéndole que se haga su voluntad y no la nuestra. Tenemos un Dios que conoce nuestros cabellos, que antes que oremos, Él conoce nuestras peticiones. Hay un salmo que me encanta, que nos habla de la grandeza de Dios, de cómo Dios está pendiente de nosotros. Salmo 139, versículo 16. Aquí encontramos este versículo que nos dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no se olvida de nada ni de nadie. Él lo conoce todo. Desde antes de nacer, Él ya nos había visto. Aquí encontramos que nada, absolutamente nada se escapa de sus ojos. Este registro nos habla de la grandeza de Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios había visto tu embrión allí en la panza de tu mamá. Dios te estaba mirando y ya te estaba amando. Le salían las lágrimas de amor. Y en un libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ya las tenía y estaban allí. Y sin faltar una de ellas. ¿De qué nos habla este versículo? Nos enseña a confiar en un Dios grande y poderoso. Nos enseña a poder descansar y no salir a querer controlar y hacer las cosas que no nos corresponden. A ser hijos de Dios y no Dios. A poder llegar al punto de hacer lo que sí tenemos que hacer, pero el resto confiar en Dios. Entender que Dios estableció principios de siembra y de cosecha. Hay cosas que hay que esperar en Él y seguir sembrando, y Dios se va a encargar de traer la cosecha abundante. Decíamos, hay muchas cosas en la vida que es como el viento. El viento es un poco incontrolable. Está ahí y no podemos hacer mucho con el viento. Pero hay una frase muy interesante y a la vez muy práctica que nos sirve para graficar lo que sí podemos hacer ante las cosas de la vida. Decíamos, hay algo que sí podemos controlar y es nuestra actitud ante la vida. Aunque te vaya bien o te vaya mal, podés sonreír, podés tener gozo, podés ser agradecido aun cuando te vaya mal. No porque Dios te haya mandado el mal, sino porque el agradecimiento es reconocer que Dios está por encima de todo resultado, que la grandeza del Padre y su amor está por encima de que tal vez nos vaya bien o mal en un proyecto en la vida. Y esto es lo que sí podemos controlar. Esto es la dirección de las velas ante el viento. La frase es, no podemos controlar el viento. No podemos controlar el viento. ¿Alguien de acá puede? Creo que no. Hasta ahora no conozco a nadie que pueda controlar. Pero sí podemos orientar las velas. Un marinero, una persona que tiene experiencia en el mar, sabe que no puede controlar el viento, pero sí puede. Depende, la dirección del viento puede cambiar el lugar de sus velas, de esas lonas gigantes, puede orientarlo, depende cómo sople el viento.
Y así es lo que, y la enseñanza que trae esto, tiene que ver justamente con esto. ¿Cuáles son los vientos que hay en tu vida? Hay vientos de cambio, hay vientos de tentación, hay vientos de problemas, hay vientos de prosperidad. Bueno, el tema es cómo orientamos las velas, ¿no? Y ahí está el punto, tan pero tan importante. Jeremías 29 nos dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Él no solo nos conoce, sino que sus planes son de paz. Su corazón es que cada cosa que hagamos nos ayude a bien. Ese es el Dios que tenemos. Y ahí es donde podemos, estos principios, salir de este espacio de la adicción al control, de creer que podemos controlar ciertas situaciones, controlar las personas, controlar lo que los demás piensen de nosotros o piensen de las cosas, cuando en realidad nuestro lugar tiene que ser, va por otro lugar. Vamos a estar viendo el ejemplo de Jesús también respecto a esto. Y por ejemplo, si Él controló a sus discípulos o qué hizo para poder marcar una diferencia en sus vidas. Otro salmo que nos trae también muy poderoso dice, el 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí encontramos otra indicación respecto a esta actitud que es esperar en Él. Es un estar quietos delante de Dios para esperar en Él y ante cualquier situación, ante cualquier cosa, poder tener la guía, la dirección de Dios, la luz verde, poder esperar en Él es un gran desafío. Este mundo, este tiempo de esta historia que estamos viviendo nos llama muchas veces a andar tan a las corridas, a querer todo ya, a responder todo ya, que muchas veces salimos corriendo y Dios simplemente nos está mirando diciendo, hijos, esperen un poco, estén quietos, conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Muchas veces no vemos la exaltación de Dios, no vemos el poder de Dios, porque en vez de esperar en Él, salimos corriendo con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestros recursos y no esperamos en Él. Quisimos controlar, quisimos hacer y no conocimos al Dios poderoso. Algo que podemos decir es, bueno, ¿y Dios, que tiene su poder, nos controla a nosotros? Dios con su poder para crear todas las cosas de la tierra, para crear las maravillas que vemos, naturales, los ciclos de vida, los principios de la física, de la química establecidos por Dios, que se cumplen día tras día, año tras año, ¿tiene el poder para controlarnos a nosotros y que seamos como robots? Bueno, podría, pero ahí no habría forma de que amemos, porque el amor se tiene que elegir. Uno podría decir, bueno, Dios podría controlarnos y estamos todos perfectos, caminamos todos derechitos, pero hay algo tan hermoso, tan poderoso en la Escritura que nos habla acerca de esto. Dios mismo tiene el poder de controlarnos, pero no lo hace. Él nos pone, dice aquí, el bien y el mal delante. Dice, elijan lo bueno, pero ustedes van a tener que elegir. Vamos a leerlo juntos. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así. Dios mismo hablando, ¿sí? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí encontramos a un Dios justo, poderoso, soberano sobre todas las cosas, que dice, miren, está delante tuyo, están los cielos y la tierra como testigos, ¿sí? Está la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Vos vas a elegir. No te voy a controlar, no te voy a agarrar de los pelos y te voy a llevar a la vida, te voy a llevar a la bendición. Tendrás que elegir una cosa o la otra. El consejo de Dios, el aliento de Dios es, escoge pues la vida, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Dios te podría controlar, nos podría
programar como si fuéramos computadoras, como si fuéramos robots autónomos. Bueno, Dios tiene el poder, pero no lo ha hecho. ¿Por qué entonces nosotros queremos controlar a las personas para que piensen lo que nosotros queremos? O para controlar las situaciones que están fuera de nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice él. Y así seré exaltado y enaltecido, y verán mi poder una vez que salgan sus esquemas de querer controlar todas las cosas, de orgullo, desde el enojo, desde la ira. Esperen en mí, descansen en mí y verán mi poder. Bueno, estamos en ese desafío y te invito a sumarte a este compromiso de salir de los espacios de adicciones a espacios de control y empezar a vivir desde el amor. Vivir un espacio de amor. Porque también nos preguntamos, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con los discípulos? Estos hombres que eran hombres, muchos sin letra, sin preparación. Y Jesús vio algo en ellos. Dios vio algo y le mostró a Jesús para que elegirlos como discípulos. Eran bastante, se tropezaban, caían en el camino, eran imperfectos como nosotros. Y uno puede decir, ¿Jesús qué hizo? ¿Los controló para que sean perfectos? ¿O qué hizo? Bueno, vamos a ver un pasaje ya finalizando esta mañana aquí en Iglesia en Casa. Juan 13, la última noche, el lavatorio de pies. Vamos a leer lo que dice el libro de Juan. Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí? Aquí vemos en este pasaje justamente estaba Jesús, dice, los amó y los amó hasta el fin. Y el versículo 3 que dice, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, escuchen bien, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Algo muy importante que vemos aquí y que tenemos que contextuarlo y ponerlo bien en el punto de esta temática que estamos trabajando. Cómo Jesús, sabiendo que estaba allí el que lo iba a traicionar, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que todos los discípulos lo iban a abandonar esa misma noche. Uno, sabiendo muchas veces, dice, bueno, yo tengo la razón y queremos controlar al otro. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Bueno, Jesús nos enseña en esta historia tan poderosa, tan conmovedora, nos muestra Jesús el camino para poder lograrlo, para poder marcar en el otro una diferencia que pueda tocar su corazón y no simplemente forzar o hacer cosas que lastimen al otro, que queramos controlarlo, queramos... Bueno, ¿qué hizo Jesús? Dice que los amó y los amó hasta el fin, que en ningún momento dejó de amarlos, aún sabiendo que iban a fallar, aún sabiendo que sus pensamientos estaban equivocados, que sus razonamientos en algún momento iban a claudicar, que había uno de ellos que estaba por traicionarlo, que otro lo iba a negar y que todos lo iban a abandonar. Dice que los amó hasta el fin. Él se dedicó a lavar los pies de los discípulos. Él se dedicó a generar en nosotros algo en sus corazones para que tal vez desde ahí puedan ver un ejemplo diferente. Los valores que Jesús les trajo no se impusieron. Jesús no impuso valores. Jesús inspiró valores y servicio con el ejemplo. Algo de lo cual tenemos que aprender mucho. Algo de lo cual necesitamos comprender, así con nuestra familia, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cercanos, poder comprender que los valores no se imponen, los valores se inspiran mientras caminamos juntos. ¿Y qué hizo Jesús? No simplemente levantó el dedo y se puso a decir acá hay que amar, acá hay que hacer las cosas bien, sino que simplemente se levanta y Él mismo lava
los pies de los discípulos en un acto de amor. Y leemos al final, en el versículo 14 y 15, luego que pasan varias conversaciones y un momento de mucha emoción y mucho poder en ese ejemplo, leemos el 13, 14 y 15 de Juan, que dice, Jesús le dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús aquí nos muestra el camino. En vez de controlar a los discípulos, los amó. En vez de levantar la voz fuertemente para decir acá se hace lo que yo digo, Él tomó un acto que inspiró en ellos seguramente en su vida ese recuerdo de amor, ¿sí? Y estaba el que lo iba a traicionar, estaba el que lo iba a negar, y sabiendo que todos en un momento esa noche se iban a ir disparados por miedo, aún así Jesús amó. Y es una gran enseñanza para nosotros cuando queremos marcar la vida de otras personas, cuando a veces los queremos ayudar, pero en vez de controlarlos, debemos amarlos. Y es un acto de Jesús que nos enseña también a nosotros a poder salir de este espacio de que decíamos, de esta adicción al control. Aquello que es una adicción es aquello que creemos que lo estamos controlando, así como los adictos a las drogas, al alcohol, al juego. Creen que lo pueden controlar y en realidad eso los controla a ellos. Eso nos pasa muchas veces con el hecho de querer controlar las situaciones, las personas, las conversaciones, lo que piensen todos. En realidad, cuando creemos que lo estamos controlando, eso nos está controlando la vida y nos está llevando a un lugar de cautividad. Qué gran ejemplo el del Señor en esa noche tan poderosa, que nos sirva a nosotros para poder tomar ejemplo e inspirar en otros el cambio que queremos ver. No simplemente ponernos a los gritos o ponernos a manipular la gente o las cosas y ponernos como locos para querer controlar el mundo entero. Bueno, será tiempo de lavar los pies, de amar, de ver cómo servir, de inspirar con lo que hacemos y con el ejemplo para que otros también puedan ver aquello que tal vez hasta ahora no están viendo. Pero este gran ejemplo nos inspira y nos lleva a que el Señor nos dice, con el ejemplo, con el amor, con amar hasta el fin, es la manera de ayudar a otros. Una gran enseñanza. Debemos aprender y estamos en ese camino y estamos seguros de que este tiempo que viene por delante, esta enseñanza de Jesús va a tocar nuestros corazones para salir de espacios de control, de querer controlar las cosas y empezar a amar y tomar acción efectiva, pero desde el amor y no de un corazón arrogante y orgulloso. Por último, quiero compartirte este versículo del Salmo 103, terminando esta mañana aquí en Iglesia en Casa. Gracias a Dios que llegamos a este punto para poder encontrarnos con este registro de las Escrituras. Salmo 100 dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué nos pasa cuando queremos controlar todas las cosas? Y tal vez no estamos reconociendo a Dios. Tal vez no estamos queriendo nosotros ser dioses, ¿no? Y ponernos en un trabajo imposible de querer controlar hasta lo que piensa la gente, que lo que haga todo el mundo, de las circunstancias. Y tenemos que nosotros tener el lugar de hijos amados, como dice acá, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que Jehová es Dios. Estemos en un lugar de esperar en Él, de poder encontrar en su voluntad, en sus tiempos, en sus propósitos aquello que tenemos que hacer. Y tomar mucho cuidado de este corazón arrogante y jactancioso. Como decíamos al principio, no está mal hacer planes. Lo malo es hacerlo de la arrogancia, de creer que podemos sin Dios. Porque nuestra vida es como neblina, aparece y desaparece. Tendríamos que sujetarnos más a Dios y poder descansar en Él, esperar en Él, orarle, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Y desde el amor, ser inspiración para poder afectar la vida de otros, desde el servicio. Y estamos en ese aprendizaje. Sabemos que es un desafío y cada día podemos marcar la diferencia desde ese lugar. Queremos agradecerte por habernos acompañado y por este tiempo tan especial. Ojalá que esta palabra pueda tocar tu vida, tocar tu corazón, que pueda desafiarte a mirar la vida de otro lugar, a reconocer y aceptar que en algunas áreas a veces queremos controlar aquello que es incontrolable. Así como el viento hay cosas en la vida que Dios no nos llama a controlar.
pero sí tomar la responsabilidad de aquellas cosas que sí Dios puso en nuestro control, de tus pensamientos, de tus palabras, de cómo lo decís, de tu actitud ante la vida, aunque te vaya mal, aunque a veces haya fracasos, podés tener una actitud de agradecimiento. Y eso sí lo podés elegir en este día. Esperamos que estas palabras sean de gran bendición para tu casa, para tu corazón, para lo más íntimo, y pueda generar esa palabra un cambio de vida. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos de parte de mi esposa, de mis hijos, de nuestra familia. Queremos mandarles un saludo enorme y nos estamos encontrando seguramente en el próximo Iglesia en Casa. Dios te bendiga. Chao, chao. No lo comprendo que aún alguien como yo